Okay, this is Bill LaRoche, and this is the continuation of Accents Part 2. Short vowel sounds in English. They don't exist in Spanish. Spanish-speaking students usually try to pronounce the vowels in English similar to the vowels in Spanish. The mispronunciation of these short vowel sounds in English is the main cause of Spanish accents. 2. Long vowel sounds in English. These long vowel sounds, A, E, I, O, U, and sometimes Y, don't usually cause many problems because Spanish has very similar vowel sounds. Number 3, the consonants are in bold here. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Number 4, diphthongs. Two vowels together in a word that produce a different sound, such as E, I, O, I, L, Y, L, L, Y, A, U, and OW. 5. Vowel digraphs. These are combinations of vowels that combine to make a single vowel sound, like the OA in load, the AI in main, the EE in meat, the EA in sea, and the OO in moon. 6. Consonant digraphs. Consonant digraphs are two letters that produce just one sound, such as SH, WH, CH, or TH. 7. Phonemes. Phonemes are the smallest units, such as B or P in bet or pet, that can change the meaning of a word, such as CH in chip and SH in ship. Problemas para comprender conversaciones con los angloparlantes. Problemas para entender los angloparlantes son causados generalmente por uno o más de los siguientes factores. 1. Verbos compuestos de dos palabras. Por ejemplo, get off, get on, get in, get back, get rich, get angry, drive back, drive off, make up, make out, go up, go down, go in, go back, give up, give out, give back, take in, take out, take back, etc. Estos verbos compuestos son muy comunes en inglés. 2. Argot e inglés descuidado. Mala pronunciación, mala gramática y estructura de las oraciones. 3. Angloparlantes que hablan demasiado rápido, siendo desconsiderados a los extranjeros que lógicamente necesitarían que hablara más despacio. 4. Acentos regionales o nacionales fuertes, que a veces hacen que sea difícil entender incluso entre los hablantes nativos de inglés de otro país de habla inglés, o incluso dentro de su propio país. Ejemplos son los acentos de Boston, Nueva Jersey, Nueva York, Alabama, Georgia, Inglaterra, India, Hong Kong, Australia, Nueva Escocia, Canadá y otros. Afortunadamente, no todas las personas de estos lugares tienen fuertes acentos. Problemas con acentos del español. Hay varias causas del acento español que a veces hacen que sea difícil para una persona de habla inglés para entender. Hay muchas palabras en inglés y en español que suenan muy similares a otros,
y si hay tan siquiera una pequeña diferencia en la pronunciación, lo hace difícil entender cuál fue la palabra que la persona quería decir. Esto también puede ser muy vergonzoso a veces en inglés o español. En el trabajo esto puede convertirse en un problema serio y puede consumir mucho tiempo cuando es necesario discutir problemas o explicaciones complicadas por teléfono, como con las operaciones de soporte técnico o centros de llamadas. Incluso en conversaciones entre los estadounidenses, muchas veces hay confusión acerca de si alguien decía can o can't, o want o won't. Por supuesto, si dos estadounidenses se pueden confundirse a veces con estas palabras, imagina lo fácil que es para alguien cuya lengua materna no es el inglés. En inglés, las 5 vocales tienen 5 sonidos largos, pero cada una de ellas también tiene varios sonidos cortos. Si los pronuncian incorrectamente, producen la mayor parte del acento español. Esos problemas generalmente se pueden eliminar si se enfoca la atención en algunos de estos aspectos. Si un estudiante pronuncia una vocal incorrectamente, ya sea larga o corta, como el sonido corto I o I en la palabra sit, se pronunciará miles de palabras que contienen este sonido incorrectamente en inglés. Así que el problema no es solo para corregir el sonido corto I, solamente para esta palabra. Cuando un estudiante aprende a pronunciar la I corta correctamente, enseguida se mejora su pronunciación global para todas las palabras que tienen este sonido. Lo mismo se aplica a la pronunciación de los demás sonidos de las vocales cortas, las consonantes y diptongos. Dado que estos son los sonidos básicos del inglés, la pronunciación correcta de estos sonidos provoca una notable mejora general en la pronunciación. Enfocando en estos problemas y corrigiéndolos al principio ahorrará mucho tiempo y frustración más tarde, tanto para el profesor como para el estudiante. Esta es la razón por qué es tan importante hacer las cosas bien desde el principio. Vocales cortas en inglés. Estos no existen en español. Estudiantes de habla español por lo general tratan de pronunciar las vocales en inglés como las vocales en español. La pronunciación incorrecta de los sonidos de las vocales cortas en inglés es la principal causa de los acentos españoles. 2. Vocales largas en inglés. Estos no suelen causar muchos problemas porque estas vocales en español suenan como en el inglés. A, E, I, O, U y a veces Y. O en español A, E, I, O, U y en inglés a veces la Y. Número 3. Consonantes. Los consonantes están en letra negrita. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 4. Diptongos. Dos vocales juntas en una palabra que producen un sonido diferente. Por ejemplo, EI, OI, LY, LLY, AU o AY. 5. Dígrafos vocálicos. Combinación de vocales
que se combinan para hacer un solo sonido de la vocal, como la OA en load, la AI en main, la EE en meet, la EA en sea y la OO en moon. 6. Dígrafos consonánticos. Dígrafos consonánticos son dos letras que producen un solo sonido. Por ejemplo, SH, CH and TH. 7. Los fonemas. Los fonemas son las unidades más pequeñas que pueden cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, la B en bet, la P en pet, la CH en chip y la SH en ship.